el movimiento pedagógico de la sexta región es un movimiento que ya tiene bastantes años, ¿no? Y que congrega a distintos profesores y profesoras de tradición, de la construcción de un movimiento pedagógico emancipador que tome la pedagogía como una herramienta de transformación social y no de reproducción de la escuela formal como usualmente tendemos a ver. Bueno, saludamos a las organizaciones que han venido aquí a discutir con nosotros. Hemos planteado dos grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo las educaciones populares eh, nos permiten afrontar esta pandemia? Y también, ¿cómo se vinculan las educaciones populares en este contexto con la educación formal? Pero antes de eso queremos preguntarles también a Óscar y a Marco Raúl, ¿cómo ven también este escenario en el contexto latinoamericano? ¿La educación popular tiene algo que decir ¿Hay experiencias de educación popular que hayan levantado algún tipo de práctica que haya permitido afrontar las diversas condiciones que estamos viviendo en los pueblos oprimidos en este contexto pandémico? Bueno, para hablar esto le vamos a dar primeramente la palabra a Marco Raúl para que en 15 minutos, por favor, pueda referirse a ese tema para después darle la palabra a Óscar y después pasar a dialogar con nuestras organizaciones de nuestro país. Así que adelante, Marco Raúl. Primero que todo, un agradecimiento a los organizadores, todavía por invitarnos a gente como Óscar y yo, porque consideran que todavía podemos aportar algo en estas discusiones, en el sentido de la educación popular, de las educaciones populares, de que es posible no solo hacer diálogo de saberes, sino confrontación de saberes y negociación cultural en estos tiempos. También quiero agradecer a las compañeras de la mesa, a Michelle, a Leslie, a Daniela, a María Luisa, eh, porque ayer que tuvimos la prueba técnica para encontrarnos y ver cómo íbamos a desarrollar este foro, sentí una profunda alegría, porque la alegría de saber que las educaciones populares son, se siguen haciendo desde los territorios y que los territorios que cada una de ellas representaba y en su juventud sentí la alegría de que somos futuro, no solo lo que hemos construido durante todo este tiempo, sino que somos parte de la historia de este continente y que ellas la están continuando. Yo quiero de entrada decir que hablo desde tres lugares. No creo en los discursos universales, por eso creo que estamos haciendo mucho más visible lo de que somos educaciones populares, que hay múltiples lugares, múltiples territorios, múltiples subjetividades de educación popular y que es desde el territorio y desde las apuestas donde los colocamos. Y en ese sentido intento leer desde ahí. Un primer lugar es un proyecto Planeta Paz, sectores sociales populares para la paz en Colombia, donde tenemos un trabajo grande con 386 organizaciones sociales populares en todo el país y hemos estado participando en este asunto de las agendas de la negociación y lo que implica construir esas agendas y los conflictos desde los territorios. Un segundo proyecto es la Expedición Pedagógica Nacional. La Expedición Pedagógica Nacional frente a la ofensiva de una educación única, organizada desde los organismos multilaterales. La expedición pedagógica viene mostrando que hay múltiples maneras de hacer escuela y de ser maestro y ser maestro. Y el tercer lugar es la movilización social por la educación de Colombia, que es una organización de sectores, procesos populares y que le apuntan a juntar todas las educaciones, formales, no formales, informales, de los nuevos procesos, a construir estas educaciones populares de este tiempo. Y en alguna medida voy a hablar desde esos lugares y eso me va a producir los sesgos de algunas de las cosas. Y quiero plantearme en dos puntos.
Primero, creo que es muy importante sacar unas lecciones de la pandemia a la sociedad. Y en el segundo punto, lo que he aprendido en la pandemia de esos tres lugares donde estoy como educador popular. Primer punto de qué nos ha enseñado la pandemia. Creo que hoy el gran aporte de la pandemia a los que venimos haciendo educaciones populares y reflexionando es que nos recordó que somos unas construcciones culturales basadas en el antropocentrismo y profundamente patriarcales. ¿Y cómo lo expresó? Lo expresó hablando la naturaleza, hablando la parte femenina del mundo. La naturaleza no solo como el lugar de la Pachamama, sino como el lugar en el cual se concentran y se produce la organización del mundo en cuanto los humanos somos naturaleza. Esa parte femenina de la naturaleza nos mostró un virus, el más pequeño de ellos, ni siquiera una bacteria, un virus, y puso a tambalear a Occidente, y puso a tambalear la arrogancia occidental. Y entonces le dijo que esas construcciones humanas de todo tipo político, de todo tinte político, no son más que relatos, y relatos en los cuales desnudó cuando desafió a la tecnología de estos tiempos, que me parece muy importante poder hacer esa reflexión sobre la tecnología, y le dijo a la tecnología, con todo lo que ustedes han desarrollado, con la propuesta que nos venían haciendo de lo transhumano, de lo poshumano, con todo un ideologismo tecnológico que se había tomado en los espacios de educación, el virus vino a decir, esa construcción cultural, antropocéntrica, racional, patriarcal, debe ser deshecha. Y no solo lo hace haciendo deshecha, sino que desestructura su economía, desestructura su política. Y un virus que se nos manifiesta en un primer momento como un asunto de sanidad, termina haciendo tambalear lo político, lo económico, lo cultural, la manera de entender humano. Es decir, ha interpelado el gran relato de Occidente. Algunos que habían tenido tanta familiaridad con algunos textos que se habían desarrollado en este tiempo, como el de Harari, de Animales a Dioses, en donde en esos dos últimos capítulos planteaba lo humano como su pura biología y química, hoy vuelven a estrellarse cuando la naturaleza nos dice, cuidado. El segundo lugar que nos devolvió esta pandemia, nos devolvió al lugar donde hace miles de años encerraron a la mujer y fue el germen de la patriarcalidad. En esas historias del feminismo, esto fue hace 4700 años, por allá, en el antiguo mundo persa. Y lo que sucedió allí es que se encerró a la mujer para ser la cuidadora y para ser al hombre proveedor. Y ahora esta pandemia nos devuelve a la casa como hogar, a la casa como el lugar del fuego, como el lugar del calor. Y nos devolvió el cuidado y el autocuidado, que debe ser revisado por todos nosotros como un lugar que constituye el humano de este tiempo. Pero no solo nos devolvió al cuidado y al autocuidado, sino que nos da los elementos para fundamentar la solidaridad desde nuevos lugares. Y entonces, así como en el anterior proceso nos devolvió a considerar la naturaleza, ahora también nos devuelve todos esos lugares del cuidado, el autocuidado, el encuentro, la cercanía, vuelve y nos los devuelve como espacio político y como espacio político para la educación popular. El tercer asunto que nos visibiliza este tiempo es nos muestra la pandemia que hay un mundo
que habíamos olvidado, y es el mundo interior, el tiempo interior. Y ese tiempo interior nos devuelve a un asunto largamente trajinado y a veces desechado en los procesos, y nos devuelve a la espiritualidad. La espiritualidad en un sentido profundo, no solo como forma religiosa. Y entonces nosotros, que habíamos construido todo afuera, ahora se nos aparecía diciéndonos este hecho en 2 meses, diciéndonos, cuidado, ustedes no han hecho sino mirar hacia afuera. Ustedes deben entender que no hay alteridad sin interioridad. Y ese nuevo tiempo de la interioridad vuelve, y en educación popular nos recuerda que la individuación es un ámbito profundamente político y que parte de la disputa hoy se libra en ese espacio. Por eso nos aparece claramente, yo invito siempre a reflexionar, invito a que miremos con mucho cuidado la película Parásitos, porque la película Parásitos nos muestra esos mundos y nos lleva a otro lugar. Entonces digamos que la pandemia nos ha devuelto y nos ha colocado la crisis civilizatoria mucho más real, mucho más integral. Y entonces nos coloca la vida toda, la vida en plenitud, como el eje transversal de todas nuestras acciones. Y una vida que tiene que comenzar a ser leída desde otros lugares. Segundo elemento, ¿cuáles son los aprendizajes de la pandemia como educador popular con los cuales trabajo? Uno, han emergido en mi país los originarios con acompañar indígena del Cauca en algunos de esos procesos. En el último tiempo habíamos hecho unos trabajos de educación propia con los resguardos indígenas de Río Sucio. Y entonces aparece claramente estos movimientos desde su autonomía hicieron un confinamiento antes de las políticas gubernamentales y colocaron en las comunidades, en la autonomía de las comunidades, con justicia propia, con educación propia, con las guardias indígenas propias. Y entonces colocaron que cuando el control territorial se da, es posible desarrollar poder popular y poder popular de otra manera. Tanto que como respuesta, ellos realizaron las mingas. Las mingas son los trabajos colectivos. Y esas mingas mostraron que tenían una producción de alimentos a lo largo de sus territorios con producción limpia. Y no solo desarrollaron mingas ahí, sino que desarrollaron mingas hacia afuera. Por ejemplo, en el Cauca fueron a llevar a la ciudad de Cali alimento a las barriadas populares de esos alimentos que ellos producían, encontrando una alianza distinta. Pero de igual manera, aparecieron que hacia adentro, en su departamento, acaban de terminar la semana del 20, una minga hacia adentro, en donde recogieron 40 toneladas de este tipo de alimentos y los llevaron hacia su departamento, hacia los pobres de su departamento. Y allí entonces nos aparece desde esta mirada un primer aprendizaje muy fuerte. Y nos enseñan estas comunidades indígenas que hay que evitar un discurso en donde pareciera que las tecnologías son solo las de la cuarta revolución industrial y las de la inteligencia artificial. Y aparece que nuestros pueblos tienen un desarrollo de tecnologías propias que pareciera que habíamos olvidado en la vorágine de estos tiempos. Y además nos permitieron mostrar cómo la seguridad, la soberanía y la autonomía alimentaria es posible en los territorios. Segunda expresión, la movilización social por la educación, que recoge distintas expresiones. Pero en esta pandemia se ha presentado un desarrollo especial de los grupos LGBTIQ, y allí un homenaje a Amaranta, una ciega trans en nuestro país que en estos momentos no nos está escuchando porque está haciendo un foro sobre los trans con discapacidad
en América Latina y tratando de construir un movimiento en América Latina. Y allí nos encontramos que estos grupos de la movilización social por la educación en medio de la crisis en la capital del país, en Bogotá, hicieron una alianza con las trabajadoras sexuales de un movimiento que se llama Garras de Acero y mostraron la solidaridad en el movimiento. Y la solidaridad no solo como un hecho de iguales, sino en la construcción de lo común. Y allí se volvieron a recoger alimentos desde muchos, con otras características del primer, y nos mostraron también dos cosas, y es la importancia del territorio, y de un territorio entendido no solo como territorio físico, sino en el sentido corporal y como expresiones distintas. Y para ir cerrando, la tercera proceso en el cual hemos estado es el de la expedición pedagógica en el eje cafetero. La expedición pedagógica del eje cafetero, recuerden que la expedición tiene como sentido reconocer las múltiples maneras de hacer escuela y ser maestro y maestra que se dan en el país. Y allí hemos convertido un proceso que se ha desarrollado a lo largo de estos años en el país, en donde se muestra cómo hay una construcción de escuela que es distinta. Y ahora lo que han hecho estos procesos es volverse red, y volverse red a propósito de la pandemia. Y entonces han comenzado a hacer ejercicios para reconocer cómo le están dando respuesta a la pandemia y hacer de su proceso dinámicas de investigación, pero con dinámicas de cafés pedagógicos, ver cómo están construyendo comunidad. ¿Y cómo están construyendo comunidad? De 6 características que se han colocado en ese proceso de expedición. 1, comunidad de práctica. 2, comunidad de aprendizaje. 3, comunidad de saber. 4, comunidad de conocimiento. 5, comunidad de innovación. 6, comunidad de transformación. Y entonces aparece claramente esa manera de construirse construyendo y de comenzar a darle respuestas, mostrando algo muy importante, y es que ya en los territorios, la nueva escuela que ha de salir de esto se está haciendo desde los saberes de maestros y maestras que al darle respuesta a sus territorios y siendo capaces de tener una reflexión, construyen ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero hijos de la aldea, y que en alguna medida eso no va a ser posible sin enfrentar, para cerrar, esas 3 homogenizaciones que el capitalismo ha hecho. 1, la biótica, que controló la naturaleza, y hoy se revientan estos procesos. 2, la homogenización cultural, que construyó el eurocentrismo como el único discurso, y que hoy aparece la tercera homogenización, que es la homogenización en marcha de la educación a través de la escuela y con ese proyecto capitalista del homeschooling, de la educación en casa, en donde pareciera que en un tiempo van a desaparecer los maestros, y entonces comienza a emerger desde los territorios otra manera de la lucha anticapitalista en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias. Gracias.